Paz y bien, en este viernes de la 8ª semana del tiempo ordinario. El eclesiástico dedica varios capítulos a entonar la alabanza de los antepasados ilustres del pueblo de Israel. Es una galería de personajes desde Enoc y Noé hasta Nehemías y el sumo sacerdote Simón. Hoy solo escuchamos unas pocas líneas en la primera lectura de la misa. Es como un árbol familiar de fotos en el que se recuerdan con su correspondiente elogio a muchos nombres que han dejado huella en la historia del pueblo. Sobre todo, subraya el autor, aquellos hombres de bien. Sus méritos jamás se han olvidado. Han dejado una posteridad que los prolonga y su herencia pasa de hijos a nietos. Se puede entender mejor esta perspectiva si recordamos que en el Antiguo Testamento no tenían clara la idea de la otra vida. Por eso aquí habla de la supervivencia en el recuerdo y en la vida de los descendientes. Es de admirar el que tantos creyentes del Antiguo Testamento fueran fieles a Dios, a pesar de la escasa luz que iluminaba su esperanza, porque no vieron más que entre sombras la figura futura del Salvador enviado por Dios. Y en el Evangelio, tomado del capítulo 11 de San Marcos, Jesús ya llega a Jerusalén, y escuchamos hoy la acción simbólica en torno a la higuera estéril y a la otra acción, no menos simbólica y valiente, de Jesús arrojando a los mercaderes del templo. La higuera no tenía frutos, no era tiempo de higos o ya se le habían acabado. Jesús, con todo, se queja de esa esterilidad y pronuncia unas palabras duras contra la higuera: que nunca jamás coma nadie frutos de ti. En efecto, al día siguiente, la higuera se había secado. Y si Jesús hizo este gesto, es porque apuntaba a otra clase de esterilidad. Es el pueblo de Israel, sobre todos sus dirigentes, el árbol que no da frutos que Dios pide. Israel ha fracasado. Este pueblo es la higuera seca. En medio del episodio de la higuera, entre su inicio y su conclusión al día siguiente, Marcos coloca la escena del templo y el gesto violento de Jesús. Tampoco aquí había motivo evidente para la ira de Jesús. Lo que hace Cristo es de nuevo un gesto simbólico, tal vez no tanto contra los mercaderes, sino contra los responsables del templo. Y lo que denuncia es la hipocresía del culto, hecho de cosas exteriores y sin obras coherentes en la vida. El culto tiene que ir acompañado de la fidelidad a la alianza. También quiere subrayar Jesús que el culto del templo debería ser más universal, sin poner trabas a los extranjeros. Y entonces Jesús quiere que el templo sea casa de oración para todos los pueblos, lugar de oración auténtica y no una cueva de ladrones y de ajetreo de cosas y comercio. Para la fe bíblica, lo realmente importante es descubrir a Dios en la senda propia y dejarse conducir luego por sus caminos. Es natural que el ser humano busque un fundamento para su existencia, un valor al que pueda anclar el vano fluir del tiempo. Pero mientras se mueva solo en esa búsqueda afanosa, corre peligro de extraviarse en la superstición. Para Israel, el mundo religioso cambia totalmente de rostro, pues la experiencia del verdadero Dios introduce dos categorías nuevas en el lenguaje religioso. Por un lado la fe y por otro la historia. La fe hace descubrir en la historia la presencia de Dios, que actúa ofreciendo la salvación como un don gratuito. Desde entonces, desde que Dios se ha revelado en la historia, la salvación no se puede comprar. Es un don que se acoge en la oración, en una oración que por la fe está segura
de ser escuchada. Y ahora encomendémonos a la Santísima Virgen María con una de las oraciones con las cuales San Francisco de Asís la saludaba. Santa Virgen María, no ha nacido en el mundo entre las mujeres ninguna semejante a ti, hija y esclava del Altísimo Rey Sumo y Padre Celestial, Madre de nuestro Santísimo Señor Jesucristo, Esposa del Espíritu Santo, ruega por nosotros junto con el Arcángel San Miguel y todas las virtudes del cielo, y con todos los santos, ante tu Santísimo Hijo amado, Señor y Maestro. Yo soy Fray José Leiva, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompañe siempre. Amén.